Lucas estaba parado en la puerta de Clara, con el puño cerrado y el corazón martillando en el pecho. Cada golpe parecía resonar más fuerte que el anterior. A través de la tenue luz del atardecer, vio al niño aparecer detrás de ella, frotándose los ojos con las manos pequeñas, claramente recién despertado de una siesta. Lucas lo miró fijamente, incapaz de apartar la vista. Algo en sus facciones le resultaba inquietantemente familiar. La forma de los ojos, la inclinación de la cabeza, incluso la manera en que se rascaba la nuca con la mano izquierda. «Es mi hijo, ¿verdad?». La voz de Lucas salió rasposa, como si las palabras hubieran tenido que atravesar años de silencio acumulado. Clara vaciló. Sus labios temblaron ligeramente, pero ninguna palabra emergió. Lucas vio el reflejo de una lágrima que rodaba lentamente por su mejilla. El silencio fue tan ensordecedor que se sintió como una confesión. «Clara». Lucas dio un paso hacia adelante. Su mano rozó el marco de la puerta, como si estuviera a punto de cruzar un umbral invisible. «¿Por qué no me lo dijiste?». Ella levantó una mano con suavidad, como si pidiera tiempo, como si intentara formar palabras que se negaban a salir. Sin embargo, no apartó el cuerpo que protegía al niño, manteniéndolo detrás de sí, casi como un escudo. El niño, ajeno a la tensión que se extendía como una tormenta a punto de estallar, agarró la orilla del vestido de su madre y se escondió a medias detrás de su pierna. Su pequeño rostro asomaba tímidamente, con la curiosidad propia de alguien que no comprende del todo la situación, pero siente el peso de las emociones en el aire. Lucas bajó la mirada hasta encontrarse con los ojos del niño. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Era como mirarse a sí mismo en una vieja fotografía. «¿Cómo pude no darme cuenta antes?», murmuró como si hablara consigo mismo. El niño pestañeó lentamente y, sin comprender del todo, soltó el vestido de su madre y dio un par de pasos hacia Lucas. «Mamá, ¿quién es él?», preguntó con una voz suave, levantando la cabeza para mirar a Clara. Lucas sintió que algo dentro de él se rompía. El niño no lo conocía. Era un extraño para él. Cada uno de esos 4 años se materializaba ahora como un vacío intransitable. Clara se agachó hasta quedar a la altura del niño, apoyando las manos en sus pequeños hombros. «Es un amigo de mamá», respondió con voz trémula, pero con una ternura que solo una madre podría transmitir. Lucas dio un paso atrás, procesando la respuesta. El peso de lo que no fue dicho se acumulaba en el aire. Sus ojos se fijaron nuevamente en Clara, buscando algo, cualquier indicio que explicara el porqué de todo aquello. Ella desvió la mirada. Lucas supo, en ese instante, que no era el momento de forzar respuestas. Pero eso no significaba que iba a detenerse. «Hola chicos, si les gustan nuestras historias y aún no se han suscrito, apoyen nuestro trabajo y suscríbanse al canal para ayudarnos». Lucas y Clara solían tener una vida que, al menos desde fuera, parecía perfecta. Eran esa pareja que todos admiraban, de esas que sonríen en las fotos familiares y disfrutan de pequeñas rutinas cotidianas. Pero las apariencias pueden engañar, y lo que empezó como una historia de amor terminó convirtiéndose en una acumulación de silencios y heridas no resueltas. Todo comenzó con pequeñas diferencias. Lucas trabajaba largas horas, inmerso en sus proyectos, con la esperanza de construir una vida mejor para los dos. Clara, por otro lado, sentía que lo único que necesitaba era más tiempo juntos, más conversaciones sinceras y menos excusas sobre reuniones de última hora o llamadas que no podían esperar. «No es que no entienda que trabajas duro, Lucas», decía Clara una noche mientras recogía los platos después de la cena. «Pero siento que ya no estás aquí. Incluso cuando estás en casa, parece que tu cabeza está en otra parte». Lucas suspiraba cansado. «Lo hago por nosotros. No puedo simplemente dejarlo todo. ¿Crees que no me gustaría estar más tiempo aquí?». Pero Clara no estaba convencida. Esa frase la había escuchado demasiadas veces. La frustración se acumulaba en ella día tras día. Las cenas se volvían más silenciosas, los buenos días eran breves y distantes, y poco a poco comenzaron a vivir como extraños bajo el mismo techo. Hubo un día en particular
que marcó el principio del final. Clara había preparado una cena especial para celebrar el aniversario de su primer encuentro, algo que Lucas aparentemente había olvidado. Cuando él llegó a casa, era tarde y apenas si reparó en la mesa decorada. ¿Esto era hoy?, preguntó frotándose la frente mientras dejaba su maletín en el sofá. «No te preocupes, ya lo comí sola», respondió Clara recogiendo las velas que se habían consumido casi por completo. Lucas no sabía qué decir. Miró a Clara y notó la tristeza en sus ojos, pero no encontró las palabras adecuadas. Sentía que no importaba lo que dijera, ya era demasiado tarde. «Clara», comenzó, pero ella levantó la mano cortándolo. «No necesito disculpas, Lucas. Necesito que esto cambie». Y sin embargo, nada cambió. Las discusiones se volvieron más frecuentes, pero no eran peleas explosivas. Eran esos intercambios fríos y distantes, llenos de ironía y de frases cortantes. Lucas se iba a trabajar con un nudo en el pecho, y Clara pasaba los días preguntándose cuándo fue que todo comenzó a derrumbarse. Una noche, mientras doblaba la ropa, Clara sintió algo diferente. Se sentó en el borde de la cama, con una camiseta de Lucas en las manos, y de repente las lágrimas comenzaron a caer sin control. Era como si toda la carga emocional acumulada finalmente encontrara una salida. Cuando Lucas llegó, la encontró así, y durante unos segundos se quedó inmóvil en la puerta del dormitorio. Quiso acercarse, pero sintió que había una barrera invisible que los separaba. «No sé si podemos seguir así», dijo Clara sin mirarlo, con la voz quebrada. Lucas sintió que su mundo se detenía por un instante, pero en lugar de discutir o negar la realidad, simplemente se sentó a su lado. «Yo tampoco lo sé», admitió en voz baja. No hubo gritos ni grandes explosiones de emociones. Solo dos personas que, a pesar de haberse amado profundamente, ahora enfrentaban la dolorosa verdad de que quizás ese amor ya no era suficiente. Pocos meses después, el divorcio fue inevitable. Lucas se fue de casa con la sensación de que algo quedaba inconcluso, pero creyó que el tiempo curaría esas heridas. Clara, por su parte, intentó seguir adelante, pero con ella se quedó un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. El regreso de Lucas a la ciudad no estaba planeado. Después de 5 años lejos, había aprendido a evitar los lugares que le recordaban a Clara. Sin embargo, la llamada de su hermana lo obligó a volver. Su padre estaba enfermo, y aunque la relación con él siempre había sido distante, Lucas sabía que no podía ignorarlo. El viaje fue largo, y mientras conducía por las calles familiares, notó cómo todo seguía igual, pero distinto al mismo tiempo. Las tiendas, los cafés y los parques estaban allí, pero la sensación de pertenencia que alguna vez tuvo había desaparecido. Después de dejar sus cosas en la casa de su hermana, decidió dar un paseo por el parque donde solía correr por las mañanas. El aire fresco le aclaraba la mente, pero también lo llenaba de recuerdos que creía enterrados. Y entonces la vio. Clara estaba sentada en un banco, con la mirada fija en el niño que corría frente a ella. Parecía más madura, pero no había cambiado mucho. Su cabello más largo caía sobre sus hombros y su expresión era serena. Sin embargo, Lucas apenas reparó en ella. Su atención se centró en el niño. El niño tenía alrededor de 4 años. Lucas observó la manera en que se movía, con esa energía inagotable que solo los niños tienen. Pero lo que lo dejó inmóvil fue su sonrisa. Había algo en sus rasgos que le resultaba demasiado familiar. Lucas sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. Se quedó de pie, sin atreverse a acercarse, mientras intentaba convencer a su mente de que estaba imaginando cosas. Pero no podía apartar la vista. Finalmente, Clara notó su presencia. Sus ojos se encontraron, y en el rostro de ella apareció una mezcla de sorpresa y temor. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Lucas sintió que algo se rompía dentro de él. Clara se levantó rápidamente del banco, llamando al niño con un gesto apresurado. «Lucas», dijo en voz baja, como si el sonido de su nombre fuera una sombra del pasado que no esperaba volver a ver. Lucas dio unos pasos hacia ellos. «Clara, ese niño es...»
Las palabras se le atoraron en la garganta. Clara negó con la cabeza de inmediato. «No es lo que piensas», respondió con un tono casi automático. El niño se acercó a ella, agarrándola de la mano. Lucas bajó la mirada hacia él y, sin poder evitarlo, sonrió con nerviosismo. «Hola», dijo el niño, con esa inocencia pura que solo los pequeños poseen. «Hola», respondió Lucas sin saber qué más decir. Clara apretó la mano del niño con más fuerza. «Tenemos que irnos». «Fue bueno verte, Lucas». Lucas frunció el ceño. «Clara, espera». «Adiós, Lucas», interrumpió ella con una expresión tensa. Dio media vuelta y comenzó a alejarse, dejando a Lucas con más preguntas que respuestas. Lucas se quedó allí, viendo cómo Clara y el niño desaparecían entre la multitud del parque. Aunque no había recibido explicaciones, una sensación se instaló en su pecho. Ese niño era su hijo. Y Clara había mantenido ese secreto durante años. Lucas no podía dejarlo pasar. Después de ese breve encuentro en el parque, su mente no encontraba descanso. Se quedó en la ciudad más de lo planeado, con la excusa de cuidar a su padre, pero en realidad, cada paso que daba estaba impulsado por la necesidad de encontrar respuestas. El primer lugar donde buscó fue en el círculo de amigos en común que alguna vez compartieron él y Clara. Sin embargo, la mayoría había perdido el contacto con ella, o al menos eso decían. Lucas sabía que Clara había sido reservada incluso cuando estaban casados y probablemente había cerrado muchas puertas tras el divorcio. Una tarde, mientras tomaba un café en una pequeña cafetería cerca de su antiguo trabajo, vio a Marina, una amiga cercana de Clara. Lucas dudó por un momento, pero finalmente se acercó. «Marina», dijo con una sonrisa nerviosa. Ella levantó la vista, sorprendida. «Luca, ¿qué haces aquí? Pensé que te habías mudado lejos». «Lo hice, pero volví por un tiempo, asuntos familiares». Marina asintió, pero Lucas vio cómo sus ojos lo escaneaban con cautela. «¿Sabes algo de Clara?», preguntó sin rodeos. Marina bajó la mirada hacia su taza. «No hablamos mucho últimamente. Clara siempre ha sido reservada». Lucas percibió la incomodidad en su tono. «Vi a Clara en el parque», continuó. «Estaba con un niño». Marina levantó la vista rápidamente, y Lucas notó cómo sus labios se fruncieron con tensión. «¿Es mío?», preguntó en voz baja, casi temiendo la respuesta. «Lucas, no deberías remover cosas del pasado. Clara tiene sus razones». «¿Razones para qué? ¿Para ocultarme que tengo un hijo?». Marina exhaló con frustración. «No puedo decirte nada. No es mi historia que contar». La respuesta lo dejó con más preguntas, pero también con la certeza de que estaba en lo correcto. Esa noche, Lucas regresó a la casa de su hermana, pero su mente estaba en otra parte. Sacó una vieja caja de recuerdos que había guardado tras el divorcio. Fotografías, cartas y pequeños objetos que alguna vez fueron significativos. Entre ellos, encontró una vieja agenda de Clara. Pasó las páginas hasta encontrar una anotación que le llamó la atención. Una cita médica fechada poco después de la separación. Al día siguiente, Lucas decidió investigar más. Fue al hospital indicado en la agenda, y aunque sabía que no podía obtener información oficial, esperó en la sala, esperando reconocer algún rostro conocido. Después de algunas horas, vio a una enfermera que recordaba vagamente. «Disculpe», dijo mientras se acercaba. «No sé si me recuerda». «Soy Lucas, el exesposo de Clara». La mujer lo miró con confusión, pero asintió. «Sí, creo que te recuerdo. Necesito preguntarle algo. Sé que no puede darme información médica, pero Clara estuvo aquí hace unos años». La enfermera vaciló. «No puedo decirle detalles, pero sí, ella estuvo aquí». Lucas sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Era por el niño? La enfermera apretó los labios, pero su silencio lo dijo todo. Esa noche, Lucas fue a la casa de Clara. Ella abrió la puerta con el ceño fruncido. «Lucas, ¿qué haces aquí?» «Necesito respuestas, Clara. Ya no puedo ignorarlo». Clara suspiró y miró hacia adentro, asegurándose de que el niño estaba dormido.
No es el momento. Entonces dime cuándo, porque no me iré sin saber la verdad. Clara lo miró durante varios segundos antes de dar un paso hacia afuera y cerrar la puerta detrás de ella. Está bien, pero no ahora. Lucas aceptó, pero sabía que estaba cerca de descubrirlo todo. Lucas llegó a la casa de Clara al atardecer. El cielo se teñía de tonos naranjas y púrpuras, pero él apenas lo notó. Su mente estaba centrada en una sola cosa: obtener respuestas. Había esperado suficiente, y Clara no podía seguir evitando la verdad. Golpeó la puerta con firmeza, pero sin agresividad. Después de unos segundos, Clara abrió. Su rostro reflejaba cansancio, y al ver a Lucas, suspiró. «Sabía que vendrías», murmuró, apartándose para que él entrara. La casa estaba silenciosa. Solo se escuchaba el leve zumbido del televisor encendido en otra habitación. Lucas pasó al salón, sus manos tensas en los bolsillos. «Necesito saber la verdad, Clara», dijo sin rodeos. «No puedo seguir viviendo con esta incertidumbre». Clara lo miró por un instante. Sus ojos reflejaban un conflicto interno. Caminó lentamente hacia una silla y se sentó, cruzando las manos sobre su regazo. «Siempre supe que este momento llegaría, pero pensé que tendría más tiempo», comenzó con la voz temblorosa. Lucas se quedó de pie frente a ella, esperando, sintiendo cómo su pecho se apretaba con cada segundo de silencio. «Sí, Lucas, él es tu hijo», confesó finalmente, levantando la mirada para encontrarse con la de él. Las palabras cayeron sobre Lucas como un golpe. Aunque ya lo sospechaba, escucharlo de sus labios lo hizo real de una manera que no había anticipado. «¿Por qué me lo ocultaste?», preguntó con una mezcla de dolor y rabia. «¿Cómo pudiste tomar esa decisión sin mí?». Clara respiró profundamente, luchando por contener las lágrimas. «Tenía miedo de perderlo, miedo de que no lo soportaras. Cuando descubrí que estaba embarazada ya estábamos destruidos. Pensé que decirte solo traería más dolor, y después, cuando nació, había complicaciones». Lucas frunció el ceño, dando un paso más cerca. «¿Complicaciones?», Clara asintió. «Cuando nació, los médicos descubrieron que tenía una condición cardíaca. Me dijeron que había posibilidades de que no sobreviviera los primeros meses. Estuve con él cada día, sin saber qué pasaría». Su voz se quebró. «¿Cómo podía darte esa noticia? ¿Cómo podía decirte que tenías un hijo que tal vez no...?» Lucas sintió que sus piernas temblaban. Se sentó lentamente frente a ella, apoyando los codos en sus rodillas. «Pero él está bien ahora, ¿verdad?». Clara asintió, con una lágrima recorriendo su mejilla. «Sí, después de varios tratamientos mejoró, pero aún necesita revisiones constantes». «No quise mentirte, Lucas, creí que te estaba protegiendo». Lucas se quedó en silencio por unos instantes, intentando digerir cada palabra. «Me alejaste de él, me alejaste de ustedes». «Lo sé», susurró Clara, «pero no puedo cambiar lo que hice. Solo puedo decirte que no fue por egoísmo, fue por amor». Lucas pasó las manos por el rostro, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. «Quiero estar en su vida, Clara. Quiero conocerlo». Clara lo miró con suavidad, asintiendo lentamente. «Él merece conocerte, y tú mereces conocerlo». En ese momento, una pequeña cabeza asomó por la puerta del salón. El niño los miró con curiosidad, frotándose los ojos. «Mamá, ¿quién es él?». Clara sonrió con ternura y extendió la mano hacia el niño. «Ven aquí, cariño. Hay alguien que quiero que conozcas». Lucas sintió cómo el corazón le daba un vuelco. Sabía que el camino no sería fácil, pero en ese instante comprendió que tenía una nueva oportunidad. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Lucas. Aunque finalmente había obtenido respuestas, el peso de los años perdidos aún lo atormentaba. Se preguntaba cómo sería la vida de su hijo sin él y cuántos momentos importantes se había perdido. Sin embargo, una cosa estaba clara: no podía cambiar el pasado, pero sí podía construir un futuro diferente. Clara fue cautelosa al principio, dándole espacio a Lucas y permitiendo que las interacciones con el niño fueran graduales.
El primer encuentro oficial fue en el parque, el mismo lugar donde Lucas los había visto por primera vez. El niño corría despreocupado por el césped, mientras Lucas lo observaba desde un banco, con nerviosismo evidente. «Puedes acercarte», dijo Clara, sentándose a su lado. «Es tímido, pero tiene curiosidad por ti». Lucas asintió y, tras respirar profundamente, se levantó. Caminó hacia el niño que en ese momento jugaba con una pelota. «¿Puedo jugar contigo?», preguntó con una sonrisa suave. El niño lo miró de reojo y luego asintió, empujando la pelota hacia él. «Soy muy bueno», dijo con orgullo mientras Lucas atrapaba la pelota. «Eso parece», respondió Lucas devolviéndola con suavidad. «Yo también solía jugar mucho cuando tenía tu edad». Mientras jugaban, Clara los observaba desde la distancia. Había algo reconfortante en verlos juntos, como si, de alguna manera, las piezas comenzaran a encajar nuevamente. Con el paso de las semanas, Lucas comenzó a formar parte de la rutina del niño. Lo acompañaba a la escuela, lo llevaba al parque y le contaba historias antes de dormir, cuando Clara lo permitía. Aunque al principio el niño lo llamaba Lucas, con el tiempo comenzó a sentirlo de otra manera. «Buenas noches, papá», dijo una noche mientras Lucas lo arropaba. Lucas se quedó inmóvil por un instante. Su corazón se llenó de una calidez que no había sentido en años. «Buenas noches, campeón», respondió besando su frente. Clara observó desde la puerta, y cuando Lucas salió de la habitación, se encontraron en el pasillo. «Él te quiere», dijo Clara con una leve sonrisa. «Y yo a él», respondió Lucas. «Gracias por darme esta oportunidad». Clara asintió sabiendo que, a pesar del dolor del pasado, estaban dando un paso hacia algo mejor. Afuera, la noche era tranquila, y mientras Lucas caminaba por la acera rumbo a su coche, sintió que el vacío en su pecho finalmente comenzaba a llenarse. El futuro no estaba escrito, pero esta vez Lucas estaba dispuesto a escribirlo con su hijo a su lado. Hola chicos, si les gustan nuestras historias y aún no se han suscrito, apoyen nuestro trabajo y suscríbanse al canal para ayudarnos.